Después vamos a ir completando, a ver. Entonces, Soengas presente. Bien, voy a ir compartiendo la pantalla. No, vamos mira, no, les defino la temática. Sí, sí, sí. Bien. Lo que incluye esta parte, ¿no? Que es la última. La última parte. Bueno, a ver. Profe, ¿está grabando la clase? No, todavía no. Es verdad. Ah, ok. Iniciar grabación. Bien. Entonces, lo que sería esta parte sería lo siguiente. Porque acá nos metemos de lleno en pruebas de compatibilidad pretransfusional. ¿Sí? O, como lo llamamos nosotros, PCP. Las pruebas de compatibilidad pretransfusional es muy... pruebas de compatibilidad pretransfusional. Es un tema gigante. Imagínense que esto es lo que justifica la práctica transfusional. Bueno, acá tenemos a González presente. Bien, Allende, Encinas, Gómez, Rivero, Rodríguez y Vázquez me faltaría. Bueno, no sé, ¿a usted está lloviendo por allá? Porque acá parece que se viene el diluvio. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esperemos que no se corte la comunicación. Pretransfusional. Bueno, el mundo de las pruebas de compatibilidad pretransfusional es muy mucho. Entonces, existe, que es lo que vamos a hacer un repaso. Yo creo que en lo que yo les mandé había un repaso de eso, que era en realidad lo que es la prueba, ¿no? La técnica, la parte técnica o metodológica, ¿no? Hay, digamos, según el soporte que utilicen, hay dos formas de hacerla. En tubo, que es la que le saca más jugo a la prueba de compatibilidad transfusional, y si no por medio de tarjetas de gel, ¿no? Que es la técnica de prueba de compatibilidad transfusional. Bueno, la técnica en sí tiene varios detalles, ¿no? Porque es enfrentar el suero del paciente versus los glóbulos del donante, el suero tiene que tener ciertas condiciones, no haber superado los 7 días, los glóbulos hay que lavarlos y resuspenderlos en una suspensión del 3 al 5%, con 3 lavados previos, tienen que enfrentarlos, hacer la lectura inmediata, 37, media hora, una hora, CUMS, control de CUMS. Bueno, hay todo, digamos, el procedimiento técnico, ¿no? De cómo realizamos la prueba de compatibilidad. Si la hacemos en tarjeta se abrevia un poquitito, es más corta la técnica. Pero bueno, hay un montón de condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que tener la suspensión del donante? ¿Qué condiciones tiene que tener el suero? ¿Cuánto tiempo hay que mantenerlos? Porque es un dato que tiene implicancias legales, la prueba de compatibilidad pretransfusional. Y interpretar en cada etapa qué es lo que vemos, porque la prueba de compatibilidad pretransfusional, para el acto transfusional en sí mismo, tiene que estar, digamos, complementada, son pruebas complementarias con la detección de anticuerpos irregulares. Ahora vamos a ir a meternos en la normativa como lo dice. Son dos pruebas complementarias. Entonces tienen todo lo que es la parte técnica, ¿no? Metodológica de cómo realizar estas pruebas a nivel de la mesada, el laboratorio. Después tienen todo el aspecto conceptual, ¿no? El aspecto conceptual es muy importante, porque en realidad, por ejemplo, hay cosas que les dice la normativa, ¿no? Por ejemplo, les habla mucho, ¿no? De
para prueba de compatibilidad pretransfusión o detección de anticuerpos, que son las que habilitan a transfundir un paciente, les repite todo el tiempo el tema este de las 72 horas. ¿Sí? La validez de la muestra para hacer la prueba de compatibilidad o la detección de anticuerpos, 72 horas. Y lo repite por lo menos en las normas 3-4 veces. ¿Y por qué 72 horas? ¿Qué significan 72 horas? ¿Por qué no 48, 24, 96? ¿Qué significa? Porque después de las 72 horas vuelven los anticuerpos. O sea, Sí, los anticuerpos. a ver. ¿Qué pasa a las 72 horas? Estamos. 72 horas es lo que dura el anticuerpo. Después No. luego 72 o algo así. No. ¿Alguien que me ayude? No, sí tiene que ver con los anticuerpos, pero no dura un anticuerpo 72 horas. No. Este que estamos buscando es el que dura de por vida. Como que se manifiesta a las 72 horas. Bien. A ver, entonces exactamente ahí, bueno, entonces ahí hay cuestiones conceptuales. No. Las 72 horas lo que estamos hablando del repique de la respuesta secundaria inmunológica. ¿Qué sería repique, profe? Respuesta secundaria. ¿Y qué sería respuesta secundaria? Lo que decís vos, Ruth, es lo que dura el tubito, que dura 72 horas. Secundaria, de inmunológica. Bueno, entonces tenemos que saber que es una respuesta primaria para llegar a una secundaria y ver cómo, tanto en la primaria, el repique de la primaria es la secundaria y el repique de la secundaria es esto de las 72 horas. Bueno, o sea que hay un montón de conceptualidades, de conceptos que están unidos a la comprensión de estas pruebas de compatibilidad, ¿no? Bien. Hay otro ítem que tiene que ver con las pruebas de compatibilidad, que es la complementación, como pide la ley, entre la prueba de compatibilidad pretransfusional y la detección de anticuerpos irregulares. La prueba de compatibilidad pretransfusional es un universo. Y la detección de anticuerpos irregulares es otro universo de las pruebas inmunohematológicas. Y en un punto, en donde se superponen, en un punto son complementarias. ¿Qué refiero? Que son complementarias, que una ayuda a comprender o a mejorar la práctica transfusional con la otra, ¿no? La detección de anticuerpos irregulares tiene una finalidad de detectar anticuerpos irregulares. Y la prueba de compatibilidad pretransfusional es la de detectar anticuerpos contra esa bolsa específica del donante número 2044 que voy a transfundir a ese paciente. Pero esta búsqueda de anticuerpos hacia ese donante y esta búsqueda de anticuerpos en general en un punto se encuentra. Por eso es que justamente la práctica pretransfusional requiere de ambas pruebas como obligatorias. Y eso es lo que yo les mandé en la... no sé si era una filmación, creo que era del año pasado. Era una clase del año pasado. Era una clase del año pasado donde estábamos... las 8 posibilidades y lo relacionaba con la PCI. Claro, estábamos, digamos, interpretando esta complementariedad y cómo nos sirve a nosotros verlas porque acá se abren dos marcos de interpretación. Porque ustedes van a encontrar que una le puede dar positiva y la otra negativa. Entonces usted dice, ¿transfundo o no transfundo? O otra le da positiva, la da y la prueba de compatibilidad le da negativa. ¿Y transfundo o no transfundo? Porque al exigir la ley que ambas pruebas tienen que ser hechas, a mí se me amplía muchísimo el repertorio de resultados. Puedo tener resultados que coincidan que ambas son positivas, o resultados en donde, digamos, lo que uno siempre espera para ir tranquilo a transfundir es que ambas pruebas sean negativas, ¿no? Pero digamos que no siempre pasa eso.
Eso sería, digamos, el mundo ideal, que ambas pruebas son negativas y vamos a transfundir tranquilo. Pero después, en la realidad, se arma esto de que una es positiva y la otra es negativa, o una es negativa y la otra. Entonces, y no se arma solamente con que una es positiva y negativa, sino que se arma en medios, ¿no? Dan un medio positivo en esta y en otro medio. O sea, cuando hablamos de medio, hablamos de lectura inmediata, y ahí tenemos que empezar a diversificar los resultados 37, mínimamente, y SAG. Estos son los medios. Sí. Los medios de reacción. Sí. Te escucho. ¿Está grabando, profe? Sí. Profe, una consulta, ¿está grabando? Sí. Ah, gracias. Bueno, y después viene todo el mundo de interpretaciones. Vienen todas las interpretaciones posibles a través de estos resultados. Y estas interpretaciones incluyen, en muchos casos, tener que realizar pruebas adicionales. ¿Mm? Y las pruebas adicionales son, bueno, identificar, titular, hacer pruebas de elusión si dan con PCD positiva. Y ahí vienen muchas pruebas adicionales. Bien, esto es prueba de compatibilidad. Después vamos a ver qué detalles tiene la normativa, que era lo que les quería ahora remarcar. Como es cortito esto, ¿qué detalles de todo esto están en las normativas? Está en las normas. Esto hablando siempre, porque ustedes tienen que tener presente, de que todo esto que estamos hablando se refiere habitualmente a anticuerpos o la búsqueda de anticuerpos, ¿no? Si hay anticuerpos contra la bolsa, si hay anticuerpos del paciente, bueno, anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿no? Esto sería anticuerpo contra los hematíes. Siempre vamos a estar jugando en los anticuerpos contra los glóbulos rojos, pero vamos a ver, por ejemplo, que hay otras pruebas de compatibilidad, y vamos a ver pruebas de compatibilidad plaquetarias, por ejemplo, ¿no? Porque las plaquetas es otro elemento que tiene sus antígenos y entra dentro del mundo de la inmunomatología, ¿no? Plaquetaria, y las pruebas de compatibilidad plaquetaria, vamos a ver. Para eso, vamos a ver mínimamente qué antígenos tienen las plaquetas y cómo es la prueba de compatibilidad plaquetaria. Prueba de compatibilidad plaquetaria. A su vez, dentro de lo que sería lo conceptual y las técnicas de realización de las pruebas de compatibilidad, sabemos que habitualmente tenemos dos pruebas, la mayor y la menor. Mayor y menor. Que casi siempre, ¿no? Que hablamos de prueba de compatibilidad pretransfusional, estamos hablando de la mayor. La prueba mayor de compatibilidad. Esta es la que, digamos, le ponemos mucho énfasis. La prueba menor ya no se hace, se reemplazó. Bueno, esto viene dentro de lo conceptual. Se realiza una prueba que la reemplaza. Pero digamos que tenemos que, digamos, saber de que hay un reemplazo a esta prueba menor para estar, digamos, tranquilo a nivel transfusional. Bueno, entonces, el mundo de pruebas de compatibilidad pretransfusional, el tema del repaso de las técnicas, ¿en qué consiste? Vamos a ver la de tubo y gel. En lo conceptual, ¿qué significan todas estas cosas que nos van... cómo se encausa, digamos, las pruebas de compatibilidad pretransfusional teniendo en cuenta
los aspectos, digamos, inmunológicos, porque no deja de ser una prueba inmunológica. Bueno, la complementación entre prueba de compatibilidad pretransfusional y detección de anticuerpos que pide la ley, todas las interpretaciones que se abren a partir de estas dos pruebas, en qué casos estas pruebas nos evidencian que tenemos que seguir haciendo estudios adicionales, bueno, qué nos dicen las normas y vamos a prueba de compatibilidad plaquetaria. Esto sería todo lo que vamos a ver de acá hasta el final de esta última parte de lo que entraría en el parcial 4. ¿Sí? ¿Se entendió? No. Sí, profe. Bueno, entonces yo les quería mostrar en un principio, vamos a ir a muy poquititas páginas. Esta es la página 42, preparación de componentes sanguíneos. Vieron que las normas están divididas en 3 grandes procesos: proceso de donación, el de fraccionamiento y el de transfusión. Bueno, esto sería en la parte de la P de proceso de fraccionamiento, ¿no? Y habla de aspectos generales de inmunomatología. Con respecto al donante, la tipificación de donantes consiste en detectar a aquellos individuos portadores de expresiones normales, aberrantes, débiles y o parciales del antígeno D. Deben emplearse reactivos capaces de detectar expresiones débiles de importancia clínica transfusional. Bueno, acá habla de un tipo de donante, el donante que hay que hacer la prueba del D débil, y habla de un espacio de detección de anticuerpos regulares en donantes. Esto es en donantes. ¿Sí? Entonces dice que todos los donantes deben hacerse detección de anticuerpos irregulares, utilizando, ¿vieron? Ahora empezamos con las particularidades. Reactivos de Matías de grupo 0, aprobados por autoridad competente, con expresión antigénica asociados a los anticuerpos antieritrocitarios más frecuentes de nuestra población. Estos métodos deben detectar anticuerpos clínicamente significativos. En caso de ser portadores de anticuerpos, el componente globular resultante de la unidad debe ser transfundido a un receptor que carezca del antígeno correspondiente o bien ser completamente desplasmatizado. Bien, esta, vamos a ponerle otro color más intenso. Esta prueba es la que desplazó a la prueba menor de compatibilidad. ¿Sí? Esto es lo que desplazó a la prueba menor de compatibilidad. A ver qué. Ahora vamos a ver por qué la desplaza. Por eso es que la prueba de compatibilidad bueno, a ver. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto paso por paso. Vamos a ir otra vez para allá. Hola, profe, buen día. Buenos días. Bueno. A ver, diferenciamos prueba mayor de prueba menor. A ver. Prueba mayor de compatibilidad de la prueba menor. Cuando hablamos de prueba de compatibilidad pretransfusional en general, si hablamos en general, estamos hablando de la prueba mayor. En la prueba mayor, digamos, la distinción es qué es lo que estamos buscando.
A ver, ¿cómo lo definimos? ¿Qué estamos buscando? Anticuerpos del paciente dirigido ¿a qué? A los glóbulos de la Los bolsa. glóbulos rojos de la bolsa, profe. Exactamente. Esta es la mayor. A los hematíes de la bolsa. O sea que esta prueba mayor se justifica ¿ante qué? Ante las transfusiones de glóbulo rojo. ¿Cuándo transfundimos hematíes de la bolsa? Cuando hacemos transfusiones de glóbulos rojos, que indudablemente es de las que hacemos más. Glóbulos rojos. Entonces, buscamos anticuerpos que estén presentes en el paciente, dirigidos hacia algún antígeno, algún sistema de las bolsas, y a partir de este resultado negativo, decimos no hay anticuerpos contra esta unidad, para realizar transfusión de glóbulos rojos. En la prueba de compatibilidad menor, entonces, ¿qué sería lo contrario? Buscamos anticuerpos del donante dirigido a los hematíes del paciente anticuerpos del donante. ¿Dónde están los anticuerpos del donante? En el suero plasma. En el plasma. O sea que esta es la que justifica las transfusiones de plasma. Pero cuando decimos plasma y cuando lo vamos a ver en las normas, plasma lo considera como algo más amplio, como componentes plasmáticos. Van a ver que las normas les habla de componentes plasmáticos. ¿Qué serían? Todos los tipos de plasma, plasma de banco, plasma modificado, plasma fresco congelado, o componente plasmático crioprecipitado. Y les habla de componentes con sobrenadante de plasma. De componentes con sobrenadante de plasma. ¿Cuál es el que necesita plasma como sobrenadante para sobrevivir? ¿Las plaquetas, profe? Las plaquetas. Ya sea bajo la forma, como les dice ahí, de pool, de lo que serían plaquetas de la bolsa de sangre, o plaquetas de aféresis. Las plaquetas. Sobrenadante plasmático. Claro, porque ese sobrenadante es el que mantiene el pH, el que mantiene que las plaquetas, digamos, tengan cómo alimentarse, pues es un elemento vivo, las plaquetas, hasta el día del uso. Bueno, todas estas pruebas que tienen que ver con enfrentar el suerito del donante, con los hematíes del paciente y todo,
fueron reemplazadas las normas por en esa frase se los dice, la que acabamos de ver, que yo les... ¿Qué dice acá? Desplazo, bueno, la detección de anticuerpos irregulares debe realizarse utilizando reactivos en matiz de grupo 0 aprobados. Estos métodos deben detectar aquellos anticuerpos clínicamente significativos y en caso de ser portador de alguno de estos anticuerpos, el componente globular resultante de la unidad debe ser transfundido a un receptor que carezca del antígeno correspondiente o bien completamente desplasmatizado. O sea que los glóbulos rojos se salvan y el elemento debe ser completamente desplasmatizado para sacar si hay algún anticuerpo. O sea que fue reemplazado totalmente por lo que es la otra prueba complementaria, que es la detección de anticuerpos irregulares. Reemplazó la detección de anticuerpos irregulares a todos los donantes, entonces hay que hacerle detección de anticuerpos irregulares. Después en la parte de proceso transfusional vuelve con el tema y da ciertas características, pero si nosotros a todos los elementos plasmáticos hacemos detección de anticuerpos irregulares y la detección de anticuerpos irregulares da negativo, ¿no? Con resultado negativo, está habilitado para transfundir. Si da resultado positivo, dice descartar bien todo el sobrenadante de plasma y la unidad de glóbulos rojos se transfunde. Entonces ese plasma, si da positivo, no se transfunde. Claro, no es lo mismo la prueba de compatibilidad menor con respecto a la detección de anticuerpos. Porque la prueba de compatibilidad menor, o sea, ¿cuáles son los límites que tiene la detección de anticuerpos? ¿Cuál es el límite más importante, digamos, el alcance que tiene y por otro el límite? ¿Qué les dicen? Detecta solamente lo que es los antígenos de los glóbulos y no va a aparecer ahí los antígenos plaquetarios. No, esto sí, estamos hablando de glóbulos rojos, pero ¿cuál sería digamos, el límite más grande? Porque acá, si leen, la detección de anticuerpos irregulares debe realizarse utilizando como reactivo matiz de grupo 0, aprobados por autoridad competente y todo demás. O sea, ¿No detecta incompatibilidad o? no detecta incompatibilidad. Ese es el límite más, digamos, más peligroso de no tener digamos, que se nos pase, ¿no? Estaríamos ante una prueba que, más allá de ser una prueba de compatibilidad menor, que reemplaza a la clásica prueba menor, la detección de anticuerpos irregulares detecta muy bien todos los sistemas, es una prueba muy segura. ¿Por qué? Porque en la prueba mayor yo tengo que hacer la detección, me pide la ley, ambas pruebas. Detección y prueba mayor. Pero en la prueba menor me la suprimió y me dejó solamente esta. Y en la prueba mayor yo les hablaba que ambas pruebas son complementarias. Hay un lugar, hay un punto en donde se encuentran y da mucha información sobre si el paciente tiene anticuerpos, ¿no? O por lo menos para llevar una conducta transfusional la más segura posible. Pero acá, en la prueba menor, se descarta la prueba menor, ya no se hace más, la verdad es que no se hace más, y se reemplaza con la detección de anticuerpos. Pero siempre, wow, ¿no? No olvidarse de que esto no me va a detectar una incompatibilidad agua. Y esto tiene su peligro, sí, en muchos lugares, aún no lo dice la norma, se realiza previo a la transfusión nuevamente. ¿Quién te detecta anticuerpos ABO? ¿Qué prueba? ¿La directa, la prueba directa de agrupamiento ABO o la inversa? La directa.
anticuerpos en el donante. Ah, en el donante. Sí, prueba de compatibilidad menor. Anticuerpos del donante. La inversa, profe. La prueba inversa. Entonces, muchos lugares, antes de transfundir plasma, repiten la prueba inversa. La prueba inversa. Sí, eso en algunos lugares se hace, en otros no. Repetir la prueba inversa. Ah, profe, entonces es decir que usted estaba hablando de la inversa, entonces hacen la compatibilidad mayor, o sea, no se utiliza más la compatibilidad menor, hacen la DAI, pero vuelven a hacer la compatibilidad menor para corroborar. No, no, ¿Qué es lo que no. ponemos? Viste que esto tenés que armarlo. Compatibilidad menor es anticuerpo del donante contra la hematías del paciente. Sí, Eso es la compatibilidad menor. Y la compatibilidad sí, mayor es el anticuerpo del paciente contra los hematíes de la bolsa. sí. Esta es la menor. No, no vuelven a hacer la menor. Te estoy diciendo que la menor ya no la hace nadie. Se reemplazó por ley por la detección de anticuerpos. Ahora, la detección de anticuerpos me deja un bache ante una posible incompatibilidad ABO. ¿Sí? ¿Cómo podría ser una incompatibilidad ABO? Estamos hablando de transfusiones de plasma, por eso es que tienen. Cuando hablamos de transfusiones de plasma es comprender la prueba inversa del agrupamiento de ABO. Cuando hablamos de compatibilidad mayor es comprender la prueba directa. Esto es el ABC digamos, lo que tenemos que utilizar todo el tiempo cuando nosotros nos llega un pedido transfusional y vamos a buscar una unidad de glóbulos rojos, plaqueta o plasma. Este es el universo, digamos, que tenemos que tenerlo, digamos, mejor que nuestro número de documento, nombre y apellido, porque a partir de esto es tu estrategia transfusional. No, no hacemos la prueba de compatibilidad menor, porque para hacer la prueba de compatibilidad menor necesitaríamos los anticuerpos o el plasma del donante, enfrentarlos con los hematíes del paciente. Digo, te queda la prueba o la posibilidad de que haya un ABO incompatible, entonces muchos lugares lo que hacen es, con el plasma, que ya lo tienen descongelado, repiten el agrupamiento ABO. ¿Y cómo vas a repetir un agrupamiento ABO sobre plasma? Con los, ¿Cómo haces un agrupamiento ABO sobre plasma? con los glóbulos rojos, enfrento el plasma ese con los glóbulos rojos, en la inversa, las células, claro. Bueno, con una inversa. Entonces lo que le hacen es eso. Hacen una inversa otra vez, una inversa de ABO, una prueba inversa de ABO, para corroborar que haya coincidencia entre el rótulo de la bolsa y el anticuerpo que le ven adentro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que un paciente A, que tengo que transfundirle ¿qué? ¿Qué tengo que transfundir? Eso. No, estamos hablando de prueba menor, ni llegamos a la Ah, mayor. no, de plasma, bueno. Y es Bueno, transfundimos plasma, exactamente. le, podemos. Bueno, entonces yo tengo un paciente A que voy a transfundir plasma. Sí. A B, claro. Bueno, pero yo tengo un plasma, ¿sí? Que saco mi bolsita de plasma que me dice que es del grupo A. ¿Sí? ¿Está bien eso? Transfundo una con una de plasma. Sí, porque se Bueno, sobró. pero cuando yo repito la inversa, me da con los glóbulos A1 y B me dan positivos. ¿Ese plasma es A?
No, Me da con la glóbulo. ¿Mm? no, es 0. Es 0. O sea que el error puede estar tanto cuando transfundo plasma como cuando transfundo glóbulos. El error cuando Pero ahí, transfundo profe, porque glóbulos, está mal, o sea, está mal puesto en la bolsa. Al hacer uno de eso, ahí se va a dar cuenta. claro, pero lo que pasa es que la norma acá no me pide que yo haga esto. Yo ya está, voy y lo transfundo. O sea, si lo hago es por una cuestión de reaseguro personal. ¿Mm? Pero si esta bolsa tenía detección de anticuerpos negativa, está rotulada como A, se lo transfundo un A. Y no estoy haciendo mal mi trabajo. Estoy cumpliendo las normas. Pero en la prueba de compatibilidad mayor, si hubiera este error entre la complementación de la prueba y la detección de anticuerpos, salta. Esto aparece. Me va a aparecer un positivo en alguna parte de los resultados. Cuando yo desarrollo las dos técnicas, me van a empezar a aparecer resultados positivos que me van a decir, wow, que este paciente y esta bolsa son de distinto grupo y no compatibles. Mientras que la prueba menor, solamente con la detección de anticuerpos, siempre corremos ese riesgo, ¿no? De que el plasma esté más rotulado, o el paciente, o que haya algún error en la transfusión, lo cual se considera menor, por eso es prueba de compatibilidad menor, que si fuera una bolsa entera transfundido un paciente con con toda su volemia de anticuerpos. Entonces, esto es menor, y mayor y menor tiene que ver con el riesgo hemolítico que tiene ese anticuerpo, ¿no? Entonces, esto se considera que podría ser un daño menor y este es un daño mayor. Por eso es que la prueba de compatibilidad mayor, que es la que habilita la transfusión de glóbulos rojos de Matías, tiene dos pruebas que son complementarias y que indicarían si hay algún error ABO. La prueba de compatibilidad menor, ya reemplazada por la detección de anticuerpos irregulares del donante, es una única prueba que tiene un limitante o un posible, digamos, riesgo de tener una incompatibilidad ABO, lo cual no hay ninguna prueba complementaria que me lo manifieste, que me lo dé a conocer. ¿Sí? Eso más o menos para que en algún momento les quede el prueba de compatibilidad menor, porque quizás nunca más lo vuelven a hablar en su vida. Es una prueba que ya está totalmente perimida, está casi, digamos, con la detección de anticuerpos regulares, le llega un paciente de grupo A, van al freezer, buscan algo que diga A, le transfunden plasma. Paciente de grupo 0, van, buscan en el freezer algo que sea compatible con un paciente de grupo, sacan ese plasma, van y lo transfunden. Digamos que no hacemos casi ningún tipo de prueba para la transfusión de plasma. Y con la prueba mayor de compatibilidad, sí. En la parte de glóbulos rojos ya tiene otro tipo de... Bueno, vamos a ver qué otras cosas dicen las normas. Acá dice, bueno, acá teníamos el D, que debe emplearse, expresiones normales, aberrantes, débiles, parciales, debe, digamos, emplearse reactivo de capaz de detectar expresiones débiles, estamos hablando de delante, que puedan tener o significar algún tipo de importancia clínica. Cuando estamos en los puntos T, que es en la página 51, 52, ya salimos de donantes y entramos a paciente, nos dice que cuando la determinación del antígeno D resulte inicialmente no reactiva, ya está, la dejamos ahí. Ustedes saben que es distinto cómo tenemos que tomar el comportamiento de los D, si es donante, llegar a hacer la prueba del D débil, si es paciente o embarazada, lo dejamos ahí y los rotulamos como negativo. Bueno, y vemos que dentro de los estudios del receptor está la prueba de compatibilidad y la detección de anticuerpos, incluso más. La detección de anticuerpos está primero antes que la prueba de compatibilidad. Entonces, la detección de anticuerpos irregulares está dirigido
a encontrar anticuerpos inesperados contra los antígenos eritrocitarios. Debe realizar utilizando reactivos globulares comerciales de por lo menos 2 donantes, 2 viales, ¿no? 1 y 2. Y una técnica que permita, bueno, detectar aquellos anticuerpos clínicamente significativos en el suero o plasma del receptor. Tales técnicas deben incluir hasta la etapa de Coombs. Si se detectan anticuerpos, se recomienda establecer su importancia clínica, identificarlo o derivarlo a un centro, digamos, de referencia que le pueda identificar. O sea que la detección de anticuerpos positiva, esto que yo les hablaba en la imagen anterior, ¿no? Digamos, requiere pruebas complementarias. Yo les colocaba acá. Interpretaciones y pruebas adicionales que les está dando las normas. Cuando hablamos de prueba de compatibilidad, ¿no? Y acá hay una cuestión que no se da en la realidad. No se da en la realidad. Y eso también lo tenemos que marcar, porque ustedes van a ver que nosotros, digamos, los que finalmente hacemos las pruebas para ir a transfundir a los pacientes, los técnicos, no hacemos la detección de anticuerpos, esperamos el resultado y largamos la compatibilidad. Eso sería, digamos, no sé si existe algún técnico que... Lo largamos en paralelo. Es, digamos, esta pretensión de las normas, de que primero hagan la detección y luego hagan la prueba de compatibilidad, para nosotros, los fines prácticos, nos detiene una transfusión media hora, 40 minutos más. Habitualmente, las pruebas estas las hacemos juntas, en paralelo, ¿no? Largamos la detección de anticuerpos y la prueba de compatibilidad, todas juntas, ¿no? Por lo menos para ese paciente. Dicen, si la detección de anticuerpos irregulares de receptores es negativa, podrán realizarse una compatibilidad abreviada para descartar incompatibilidad. Esta es la más importante de lo que dice la normativa. Primero tomar que no hay anticuerpos inesperados, esto y lo otro, y después hacer la prueba de compatibilidad, especialmente lo que llama la prueba abreviada, para descartar incompatibilidad. ¿Cuál sería la prueba abreviada? Vamos a... Vamos a armar esto, entonces, sería. Tenemos detección de anticuerpo irregular, todas las etapas, le dice llevar hasta etapa de Coombs, o sea, lectura inmediata, 37 grados, y medio antiglobulínico. Y después, cuando le habla de la prueba de compatibilidad pretransfusional, les dice que a partir de un resultado negativo, mínimamente, o sea, lo que exige la ley, es hacer la prueba abreviada. La prueba abreviada de prueba de compatibilidad transfusional empieza y termina en la lectura inmediata. ¿Sí? Es hacer, ¿sí?, la prueba de compatibilidad mayor y esta sería la instancia de abreviada que se refiere a la norma. ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Porque se los dice ahí mismo. Les dice, ¿para qué tienen que hacer esto? Para descartar la incompatibilidad. Incompatibilidad. Y claro. Entonces, ¿dónde van a ver una incompatibilidad, una prueba de compatibilidad? En la lectura inmediata. ¿Por qué en la lectura inmediata? Porque ¿qué anticuerpos son los que están presentes en el abo? Los de IgM, que son fríos. Claro. Bueno, entonces, van a tener
Que los 3 lecturas, lectura inmediata. 37 grados. ISAG les puede dar resultados. Cuando hablamos de lectura inmediata, ya sea en detección anticuerpos, prueba de compatibilidad, ¿qué anticuerpos por lo general están en juego? ¿Cuál es el que les pudo haber aglutinado? Del sistema I, puede ser. IgM. Claro, después nosotros tenemos que tener un repertorio también, para decir qué son. Si es una detección de anticuerpos irregulares, son glóbulos cero. Por lo tanto, ABO no. ¿Y ahí qué van a tener? Bueno, sí, los más frecuentes. El I grande, los que son o están asociados a sistemas de grupos sanguíneos que tienen que ver con anticuerpos de tipo IgM. I grande, los Lewis, Ahí está el M y el el N. M, el N, el P1 Uno. y el Luteran B. Los subgrupos. No, eso No. lo vas a ver en la PCP. Ah, No acá, acordate que acá son glóbulos cero. Por eso es que ahí, por eso digo, son 2 pruebas complementarias que les va dando distintas opciones. Cuando hablamos de 37, que de 37 un anticuerpo es rarísimo, que es eso. O un anticuerpo IgM llega a 37, o una IgG, que se ve en CUMS, puede ser que ya las vean a 37. 37 solo no tiene mucha importancia. Y después tenemos los que vemos en SAC, que son de tipo IgG. Cuando una IgM llega a 37, decimos que es una IgM de amplio rango. Sí, porque recuerden, ¿cuál es la temperatura ideal de una IgM? 4 grados. Claro, 4, tenemos distintos rangos, porque por en el anticuerpos de tipo P llegan hasta 10, los de ABO llegan son IgM gigantes, llegan, hasta pueden verlas aglutinar a 37, o sea que tienen un rango muy grande. Las IgMs tienen mucho rango según el anticuerpo, según la cantidad, según el estímulo, según la especificidad. Las IgG suelen ser más quietas. Las IgG las tenés que tener en 37. No podés, digamos, jugar tanto con que se te va a fijar. Las IgM son más reversibles. Se fijan, saliste del rango y se te vuelven a despegar. Las IgG, si ya las fijaste en 37, se te quedan un tiempo. O sea, tienen distintas características. Bueno, pero en SAC lo que vamos a ver sobre todo es, digamos, la IgG, esa que no tiene capacidad de aglutinar por sí sola, es muy pequeña, y necesitamos colocarle el suero de CUMS para que complete, digamos, la aglutinación. Y de ahí, bueno, ahí tenemos, es un infierno, ¿no? Todo el RH, todos los KEL, los DAFI, los KID. Bueno, acá vienen los KEL, los KID, los DAFI, bueno, la mayoría de anticuerpos, ¿no? Los DAFI, bueno. Bueno, y los otros, ¿no? Muchos de estos también, ¿eh? La S. ¿Eh? La S grande, ese chico. Ese grande, ese chico. Por el caso de los MNS, ustedes saben que ambos MNS grande y ese chico son IgM y IgG. Aunque se dice que MN son un poquitito más IgM que IgG, y los S grandes, ese chico son un poquitito más IgG que IgM. Pero estos también puede ser. Tienen Lewis de tipo IgG, o IgM, IgG, Luteran de tipo IgM, IgG, o sea, acá hay un mundo de anticuerpos. Pero digamos que tenemos esta cuestión que tenemos que tener en claro. Vamos a detectar anticuerpos irregulares. Por eso dice detección de anticuerpos irregulares. ¿Cuál es el único anticuerpo regular que está presente siempre en toda la población? Que está presente siempre es el anticuerpo contra los glóbulos rojos que tenemos todos.
no sé si decía una burrada, pero creo que la I grande, ¿no es? ¿La I? No, los del ABO. Ah, no. Ah, bueno, Claro, iba a decir el ¿cuáles son agua, los pero regulares? Los del ABO. Por eso estos se llaman irregulares. Detección de anticuerpos irregulares, ABO no, porque ABO son regulares. Todos los tenemos siempre. Y estos son irregulares. ¿Mm? Por eso es que los decimos. Aparte, ABO son regulares naturales porque no necesitamos de ningún estímulo. Y estos son irregulares, ¿sí? Adquiridos. O sea que necesitas que haya habido una mamá, que se sensibilice. Bueno, digamos, el término irregular incluye, digamos, una distancia, una diferenciación muy grande del ABO con respecto también a los anticuerpos que pueden haber formado las personas en forma espontánea o en forma natural. Bueno, entonces, lectura inmediata, 37Q. Estos son los medios que nosotros vemos. IgM, IgG, y después veremos, bueno, qué especificidad tiene, ¿no? Que dijimos puede ser muy variada. También las normas, recuerdan que les dice que ante una detección de anticuerpos irregulares hay que complementar con los estudios de identificación, título y ver qué significancia clínica tiene ese anticuerpo. Y si no se puede resolver en forma, en su lugar de trabajo, tener derivación hacia algún centro jurisdiccional de referencia. Todo eso dice en este pedacito. Incluyen falla antiglobulínica, la detección de anticuerpos. Si se detectan anticuerpos, recomendar establecer su importancia clínica, identificar el anticuerpo o derivar a un centro regional de hemoterapia o laboratorio de referencia que determine, bueno, la autoridad de la institución. Pero digamos que hay que resolver toda detección de anticuerpos irregulares positiva. Volvemos a la primera parte de prueba compatible. Si la detección de anticuerpos regulares en el receptor es negativa, podrá realizarse una compatibilidad abreviada para descartar incompatibilidad ABO. En el caso que el receptor que tenga la detección de anticuerpos en realidad sea positiva, debe realizarse la prueba cruzada hasta la fase de Coombs. ¿Mm? o sea que ahí se harían los 3 pasos igual que en Ahí, la, ¿no? no, ahí ya es obligatorio los 3 pasos. Ah, sigo. ¿Ya? Ahí no te queda otra, tenés que hacer toda la prueba, ya no alcanza con una abreviada. Entonces, digamos que si el flujograma que te imponen las normas son detección de anticuerpos negativa, alcanza con la prueba mayor. Lectura inmediata, ¿para qué? Para ver si hay una incompatibilidad ABO. ¿Cómo podría ser esta incompatibilidad ABO? Yo tengo al paciente Pérez, vamos, ¿no? Vamos a paciente Pérez. Bueno, el paciente, no sé, es de grupo A, ¿no? Y lo transfundí con 0, por ejemplo, ¿no? Es de grupo A, transfundí glóbulos rojos 0. Vamos a ver un ejemplo. El paciente es A y lo transfundí con glóbulos rojos 0. Bien, la detección de anticuerpos regulares, ¿cómo me dio? Negativo. Tiene que dar negativa, profe. Sí, me dio una detección de anticuerpos irregulares negativa y le hago la prueba de compatibilidad pretransfusional. Y esa ¿Sí? también tiene que ver. Claro, digamos que me dio negativo. Al día siguiente vuelven a pedir a otro pedido de Pérez. A ver.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón. Sí, Porque usted dice que si la prueba, la PCI da negativa, solo basta con la compatibilidad abreviada. es Pero lo que no, dice la norma. Sí. pero no puede haber algún antígeno que no esté, por ejemplo, en los paneles o que sea de significancia clínica que no esté y que pueda tener por ahí el paciente pueda tener un anticuerpo. Sí, 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 sí. Eso no se estaría No está como contemplado. jugando con eso. Sí, pero por ahora yo les voy a decir lo que hacemos nosotros técnicos en la realidad, que contemplamos más eso que lo que dice la normativa. Bueno, vamos a ver que el día siguiente vuelve pedido de Pérez. Pero el médico, como tiene dos Pérez, ¿sí? En dos camas, uno al lado del otro, me coloca los datos del Pérez este. ¿Sí? Por ejemplo, Sí, me coloca los datos de este Pérez. Y yo voy y saco el suerito de Pérez, ¿no? Por ejemplo, a ver si me sale, que es de grupo A, o yo lo tenía agrupado como A, ¿sí? Pero en realidad estuvo mal agrupado el primer día, era 0, ¿sí? Estuvo mal agrupado, se agrupó mal o se pasó mal, pero no hubo ningún inconveniente porque yo le transfundí glóbulo 0. Pero hoy, día 2, esta es transfusión 1, estas cosas pasan en los bancos de sangre, pasan en toda la vida, pero bueno. En realidad no era A, era 0. Entonces yo digo, hoy, ¿no? Si hoy yo tengo bolsas A, ¿para qué voy a gastar las bolsas ceros en un paciente A, que es típico? Tratamos de guardarnos las bolsas ceros para los pacientes cero. Entonces voy y le agarro la bolsa A, ¿sí? Y hago la prueba de compatibilidad. Bien, vamos. La detección de anticuerpos irregulares, ¿cómo me va a dar? positivo. La detección de anticuerpos irregulares, ¿por qué me va a dar positivo? Y Si son porque, con glóbulos ceros. Cuando ah, vos no, claro, entraste con glóbulos ceros, no te dio nunca nada. claro, claro, sí, sí, sí. Prueba de La compatibilidad prueba de pretransfusional. compatibilidad, esa va a dar positiva. Claro, esta hoy me va a dar positivo y ayer me daba negativa. Pero, sí, claro, porque no, 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 nada que ver. Sí, está bien. ¿Entendés? Estos son lo que llamamos nosotros peritaje inmunomatológico, ¿no? Seguir la trazabilidad de un error para atrás. Entonces tenemos que sacar la muestra Claro, anterior, la GAI, volverla a profe, rebuscar. ¿Eh? cuando va a crear, o sea, porque no lo transfundió todavía, pero Yo lo pasando, transfundí el día 1 y no claro, tuve pero con la problema. bolsa equivocada no se lo transfundió. Ahora No, sí yo pasa, lo transfundí con bolsas que no son equivocadas, porque el no, no, paciente por eso, decía A y en realidad era 0. era Yo le cero, puse se una pasó bolsa cero. 0, me dio bien. Ahora, si lo Aún, transfunde esta segunda vez con la bolsa A claro, porque yo digo, el ¿para qué voy a A, gastar 0 en un paciente que es A cuando tengo bolsas A? Y ahora agarro una bolsa pero hacemos la prueba. y tengo que hacer estas pruebas mínimamente porque yo parto de detección anticuerpos negativa. Entonces, mínimamente tengo que hacer la prueba abreviada. Y la prueba abreviada me va a manifestar si es incompatible a vos. Esto es lo más importante de la prueba. La prueba abreviada la pide la norma para que no transfundamos en forma incompatible a nivel ABO. Y es indudable que es una prueba que no te deja opción. Te va La a macana detectar ahí cualquier... estaría, profe, si es una extrema urgencia, ¿no? Ahí estaría la macana. La extrema urgencia igualmente tenés que corroborar el Sí, grupo ABO, pero sin la prueba. ¿Cuál es la diferencia de la prueba? La prueba abreviada significa que tenés que agarrar el tubito, ponerle el suero al paciente, ¿y qué más?
Y los glóbulos rojos de la bolsa para hacer. Sí, que previamente a los glóbulos rojos de la bolsa los tuviste que haber lavado Claro. y llevado al 2,4%. Y en suspensión. Agarras una gotita y haces la prueba abreviada. Centrifugás, lees y ya está. Y eso es abreviada. Le das las condiciones para que reaccione, ¿qué? Una IgM del agua. Ujú. Ahora, si vos tenés que esta detección, en vez de ser negativa, es positiva, lo que te dice la normativa es que esta prueba ya la tenés que llevar a 37 Y acum. y a CUMS. Tenés que hacer todo el recorrido. La tenés que llevar a 37 y CUMS, si ya la detección la tenés positiva, más allá que no te dicen qué medio, ¿eh? No te dicen lectura inmediata, no, la tenés positiva, las normas te dicen positivo o negativo, y eso tenés que interpretar que vale cualquier medio. A ella la tenés que llevar a CUMS. La realidad de nosotros, los técnicos en hemoterapia, es que hacemos las dos pruebas siempre hasta CUMS. Eso lo van a ver cuando vayan al hospital. ¿Ya están yendo al hospital? ¿Ya volvieron un poquitito? Fuimos y ya dejamos de ir, profe, porque había una alumna una chica que ya le falta recibir el título nomás. Le faltaba Sí. prácticas y bueno, volvió ella y dejamos de ir nosotros. Pues están en prioridad los chicos de tercero, que le faltan las prácticas, y los que ya, Claro, están el tema los terceros y los que se tienen que recibir. claro. Claro, tengo una lista de espera. Y no sé si el Posadas abrió otra vez las puertas, porque Habían dicho que sí, profe, pero ahora no ya está. sabemos, no sabemos. El Sí, porque profesor lo que le pasa, dijo que Patricia le dijo que sí, que habían habilitado, pero no sabemos qué va a pasar. Es más que seguro que nosotros no, hasta el año que viene. porque están todos los de tercero esperando, ¿no? Hay mucho alumno residual, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, y bueno, puede ser. Aparte, la otra cuestión es que se está viendo es que están aceptando menos alumnos. O sea que si tenés los mismos lugares que antes, pero los tenés con menos plazas. Hubo, Claro, hubo un momento en donde, antes que se pensara que podía existir una cosa como lo que pasó, ¿no? Del virus, en donde no había mucho cupo. Se recibía mucho alumno dentro de los hospitales, pero a niveles que incluso ahora que los vemos, estaban uno amontonado encima del otro, que tampoco es útil a nivel pedagógico. Pero no había el temor de que, no, en vez de 10 vienen 15, está bien, sí, 15, 15, y si vienen 20 también. O sea, ahora todas esas cosas empezaron a plantearse, ¿no? Antes no estaba eso presente, no había un límite. El límite que tenía usted en la Cruz Roja era el tema este de que está la normativa docente, de que cada docente no puede tener a más que de no sé qué cantidad de alumnos. El límite era ese, ¿no? Era más un límite de cantidad de docentes que de alumnos. Pero digamos que el hospital estaba abierto para números que no es lo mismo de ahora que son números acotados, ¿no? Sí. Entonces capaz que eso también les detiene. Ojalá, no sé, en la medida que ustedes puedan tener que sea un poco de práctica sobre el verano, ¿no? Hay mucho trabajo en el verano en el hospital y vienen muy pocos alumnos. Digamos, sería un momento que lo podrían aprovechar bastante bien. ojalá, Bueno, profe. bueno, entonces, digamos que en la práctica cotidiana el técnico en hemoterapia larga la detección de cuerpo hasta CUMS y la prueba de compatibilidad hasta CUMS. Digamos, vos ya la largaste acá. Lo único que tenés que hacer es incubar y terminarla en CUMS, o sea, y estás teniendo los otros tubitos al lado de la detección anticuerpos. Es muy raro que un técnico, digamos, no haga estas dos etapas, aún siendo un resultado negativo, hasta la etapa de CUMS. Que ahí, en ese caso, haciendo la prueba de compatibilidad hasta la etapa de CUMS, digamos, también, digamos, tendrías en cuenta esto que comentaba Saucedo.
que era el hecho de que aparecieran anticuerpos contra la prueba de compatibilidad que no estaba en la detección de anticuerpos. Eso es una realidad. No es muy común, pero aparecen. Y acá nosotros tenemos, digamos, anticuerpos que pueden ser poblacionales, que no están presentes en los selectores, en los detectores, pero eso después ya lo vamos a ver en casos concretos. Bueno, entonces, la detección de anticuerpos irregulares no nos va a ayudar para esto que pide la norma, descartar cualquier posible incompatibilidad. La que nos va a descartar la incompatibilidad es la prueba de compatibilidad mayor y sobre todo en la lectura inmediata, que es la lectura que se va a manifestar la IgM y es en el momento que podemos ver si hubo alguna paciente mal rotulado o mal agrupado, si hubo alguna bolsa que tiene el rótulo de un grupo y en realidad es de otro grupo, porque ustedes tienen que tener en cuenta que hay errores en todas las... siempre hay errores, pero bueno, hay un nivel de, digamos, de alerta que tienen que tener en conocer que estas pruebas tienen, digamos, si hacen todo el procedimiento correcto, digamos, el error se minimiza muchísimo, muchísimo, muchísimo. No. Acá tenemos, digamos, distintas posibilidades de interpretación. Vamos a ir a eso. Si tomamos cada una de estas pruebas en lectura inmediata 37 CUMS, vamos a ver que tenemos un número acotado de posibilidades de resultados, que son en total 8, de los cuales importancia tienen 6. Vamos a hacer toda la combinación. Lectura inmediata, 37 y CUMS. Bueno, estos resultados pueden aplicarse tanto en la detección de anticuerpos irregulares como en la prueba de compatibilidad pretransfusional. Entonces ustedes van a ver que si hacemos un algoritmo de posibilidades son acotadas. Bueno, ¿cuál es el resultado, digamos, más esperable? El que los 3 medios sean negativos. Eso nos habilita a transfundir con muchísima tranquilidad, ¿no? Otro resultado que no tiene explicación y no suele darse es el resultado donde solamente el anticuerpo se ve a 37 y no se ve en lectura inmediata ni en CUMS. Esto es, digamos, una cosa muy rara. Esto no existe. En realidad habría que ir a buscar el anticuerpo porque o es, como dijimos, una IgG que viene desde 37, una IgG que decimos completa o aglutinante, porque si en 37 funciona no necesito el CUMS, o es un IgM de amplio rango térmico que llega hasta 37. Bueno, estas son dos circunstancias ideales. Y las que a nosotros nos implica un poco más de pensar son las que darían negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. A ver, positivo, negativo, positivo, 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 positivo. Estas son todas las posibilidades que tienen, ¿no? Solamente positivo en SAC, pensamos sobre todo que puede ser un IgG, puede ser en la parte del complemento. Recuerden que el SAC, nunca se olviden que tiene dos componentes. Anti-IgG humana y anti-C3D. Estos son los dos componentes más importantes y en mayor cantidad.
Habitualmente, siempre que vemos un anticuerpo en SAG, lo asociamos más que nada al IgG, porque en realidad es el 90% de las veces es IgG. Pero nunca nos olvidemos de que hay otro componente que puede estar dando positivo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un resultado acá, bueno, pensamos en un IgG, un IgM de amplio rango térmico, en un IgG que puede empezar a mostrarse débil acá y acá se muestra muy potente, una IgM más IgG, o una IgM que activó el complemento, que son las que mejores activan el complemento y se ve en la etapa de Coombs, o acá puede ser todo lo que dijimos antes, ¿no? Una IgM más IgG, una IgM amplio rango térmico, bueno, acá es un cuadro muy florido. Pero después tenemos particularidades, que es la que realmente nos puede llevar y son las que les traen a ustedes más dificultad. Por ejemplo, si esto que estoy mostrando acá es una prueba de compatibilidad pretransfusional, ¿sí? Entonces, esta mezcla está conformada por el suero de ¿quién? Es una prueba de compatibilidad pretransfusional. ¿Cómo es la mezcla de esta prueba cruzada? Suero del Pero el Paciente, paciente el paciente. y los glóbulo de la glóbulos unidad. rojos de la bolsa. Claro, eso tienen que tener en cuenta siempre. Y los hematíes, suero del paciente, y los glóbulos rojos de la bolsa. Y después, claro, tienen que tener las interpretaciones particulares. Entonces, tenemos que me da positivo en esta etapa, en SAC. Y esto que estoy realizando es una prueba de compatibilidad pretransfusional. Bueno, ¿cuál es una causa que puede dar eso así? Que es la primera causa casi les diría de descartar antes de poder seguir con este estudio. Esto que da positivo es Coombs, ¿no? La última etapa colocan Coombs, más este Coombs fijado a los hematíes de la bolsa. Esto les dio positivo. Esto que está ahí. ¿Esto qué puede ser? Y tranquilamente puede ser que la bolsa que ustedes ubicaron, la bolsa de sangre, tenga Una PCD, pero es una positiva. PCD positiva. La bolsa que ubicaron, en realidad ustedes no le fijaron ningún anticuerpo. El paciente venía con, por ejemplo, una detección de anticuerpos negativa. Pero en la etapa de Coombs, en esta bolsa les da PCD positiva. Quizás era un paciente que necesitaba 4 unidades de glóbulos rojos y a una sola de las 4 les dio esto. Y la detección de anticuerpos irregulares es negativa. Bueno, ahí amerita que a la bolsa le hagan una prueba de Coombs directo. Vieron que entonces acá ya empezamos a hilar más fino con respecto a, digamos, a toda la batería de posibilidades que tiene cada una de estas pruebas. Si seguimos hablando que esta es una prueba de compatibilidad pretransfusional, ¿no? Con detecciones de anticuerpos irregulares negativas. Y me da ahora, en el caso 2, o el caso 3, estos, me da positiva en lectura inmediata y 37. Y veníamos de una detección de anticuerpos irregulares negativa. Esta era negativa. ¿Qué pienso? ¿Qué es lo que primero tengo que revisar? Lo del lago, Lo incompatibilidad. del ABO. Claro, ahí ya está. Ahí tenemos, acá tenemos ya el ABO. Acá, esto es ABO lo primero que tenemos que descartar, ¿no?
ya sea que los glóbulos rojos de esta bolsa sean de otro grupo, o que el paciente sea de otro grupo, de alguna manera, si tengo una persistencia con resultados positivos en lectura inmediata, y más si es de un rango térmico importante, porque ustedes saben que el ABO puede llegarle a 37, bueno, ahí tengo que volver a reagrupar la bolsa y todo, porque ahí no me puedo llevar puesto un ABO, ¿entendés? En el paciente, puede costarle la vida a ustedes la matrícula. Entonces, bueno, acá hay esta cuestión. Si no llega a ser ABO, bueno, ahí ya tenemos los I, los M, bueno, igualmente vamos a tener que hacerle panel. Pero hay otra serie de anticuerpos que no nos van a asustar y no van a tener la importancia clínica que tienen los del ABO, ¿no? Acá pasa lo mismo. Si ustedes tienen un anticuerpo, por ejemplo, que les da de 37. ¿Se puede transfundir en esa función? Bueno, ahí hay que ser bastante cauto. Porque vos acordate que si es ABO solo, te va a dar la detección negativa y te va a dar positiva en la prueba de compatibilidad. Ahora, si es un M, un Lewis, recordá que los detectores tienen antígenos Lewis. Ahí vas a encontrar que también el detector te dijo algo en lectura inmediata. En lectura inmediata el detector también tiene antígenos Lewis, P, tiene algunos de esos. O sea que tenés que tener un detector con lectura inmediata positiva y una prueba de compatibilidad. Y en ese caso, habitualmente, el problema grande que vienen estos anticuerpos, por ejemplo, son los que tienen muy alta frecuencia. Si de repente se nos hace muy difícil encontrarles bolsas compatibles, habitualmente no habría problema con transfundirlo, pero eso, bueno, eso ya por lo general eso interviene el jefe de servicio y decide. La mayor cantidad de veces tratamos de postergarla, se posterga, o se trata de conseguir antígenos negativos. Pero digamos que no son anticuerpos que tengan mucha importancia. Es distinto que si ustedes ven el Lewis en lectura inmediata y después lo ven en Coombs. Ahí, más allá de que es un anticuerpo que no tiene mucha significancia, pero es un anticuerpo que tiene rango térmico amplio, o sea, eso entra en lo que sería el mundo de las caracterizaciones de anticuerpos, que es algo que ni hablamos. El mundo de las caracterizaciones. De anticuerpos. Las caracterizaciones de anticuerpos significan poder encontrar entre lo que ustedes ven en el tubo y lo que puede hacerle ese anticuerpo en un paciente algún tipo de grado de comprensión o afinidad. Lo veo al anticuerpo jodido, lo veo difícil, lo veo que está muy aglutinante, bueno, ver, digamos, ciertos aspectos. Hay algo que está claro. Una IgM que llega a temperatura de 37 grados, sea I, Lewis, ABO o lo que fuere, es peligrosa. Es peligrosa porque cuanto más se acerca a la temperatura corporal, más capacidad tiene de activar complemento y más capacidad de hacer una hemólisis intravascular. Cuando el anticuerpo frío tiene un rango más cercano a los 4 grados, menos importancia clínica tiene, porque es difícil que siquiera encuentre las condiciones ideales a las 37 grados, que es donde va a ir a parar esa bolsa va a ir a parar en un organismo que tiene 37 grados, que ese anticuerpo a los 37 grados se una a nada. Eso es parte, digamos, de las caracterizaciones. Si yo tengo el mismo anticuerpo que se expresa bajo la forma, como en el caso este, vamos a ver, el anteúltimo, se me expresa este mismo anticuerpo, Lewis, M, estoy diciendo anticuerpos que suelen tener poca significancia clínica, ¿no? En lectura inmediata, y después vuelve a aparecerme bajo la forma de IgG, y ahí yo ya ahí le tendría miedo, porque no es una IgM sola de la que va a necesitar, digamos, que va a estar muy lejos, sus 4, 5, 6 grados, de los 37 corporales, sino que esto es una, pero la otra parte del anticuerpo está acá, está en la temperatura ideal del organismo humano como para poder hacer hemólisis. Entonces, digamos que cuando despliegan el resultado de la prueba cum directa y el de la detección de anticuerpos irregulares, ahí van
logrando lo que llamamos caracterización del anticuerpo, que es ver qué características tienen de poder ser peligroso o no. Y la otra cuestión que tiene que ver con la caracterización es conocer la identidad, o sea, la identificación. ¿Para qué identificamos un anticuerpo? Y para eso. Para decir, ¿es un anti-Lewis? Ah, bueno, los Lewis habitualmente reaccionan de esta manera. ¿Es un anti-Kidd? Ah, bueno, si es un anti-Kidd ya está, ¿no? O sea, lo tenemos que excluir sí o sí, porque es IgM, IgG, y en ambos casos activa el complemento. Es más hemolítico que es la mezcla de un ABO y un RH. Entonces, el conocer la identidad en la caracterización es ponerle nombre y apellido y saber qué es lo que hace ese anticuerpo, qué es lo que dice la literatura cada vez que encontró ese anticuerpo y estuvo afectando a algún paciente en una reacción hemolítica, ¿no? Dice, este anticuerpo estaba presente, tenía un título altísimo, pero el paciente no tuvo ninguna consecuencia, o este anticuerpo tiene un título re bajo, pero lo suficiente como para que el paciente hemolizara toda la bolsa y tuvieran que trasladarlo a cuidados intensivos. Bueno, eso es importante, digamos, de la caracterización. Y después de las interpretaciones particulares, ¿no? En el caso que me preguntabas, puede darse, ¿sí?, bajo estas formas, ¿no? Que sería un anticuerpo que tiene detección de anticuerpos irregulares negativa y prueba de compatibilidad. Si tiene prueba de compatibilidad positiva y es un anticuerpo que está dirigido hacia un antígeno que está solamente en la bolsa, pero no está en el detector, cosa que aparecen, si es IgM va a aparecer en lectura inmediata, y si ese anticuerpo hacia ese antígeno es IgG, va a aparecer en la etapa de Coombs. La característica que tienen esos anticuerpos, o sea, antígenos de baja, es que es muy poco frecuente. Habitualmente va a pasar lo mismo que pasó con la bolsa. Le preparan 4 bolsas y una sola les dio positiva, ¿no? Que es la que tiene el anticuerpo hacia ese antígeno. Está bueno porque si ustedes no hacen esa etapa, una de las bolsas de las 4 que hubiera recibido ese paciente hubiera sido incompatible. Y mejor, realmente, si no es un anticuerpo hacia un antígeno de baja, seguramente la próxima bolsa que agarren va a ser compatible, porque no son anticuerpos que tengan, digamos, frecuencia. Entonces la van a encontrar muy, 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 muy aisladamente las pruebas de compatibilidad positiva. Bueno, y vamos a ir terminando con el último caso, que era el que quería mostrarles, porque sé que esto es muy agotador. Bueno, este caso. Lectura en todos los medios. Lectura inmediata, IgM, puede ser un IgM de amplio rango térmico, un IgG que ya es aglutinante, más complemento, más todas las características. Hay ciertas pruebas, por ejemplo estas 3 últimas, ¿no?, que ameritan, y eso es importante saberlo, que cuando ven anticuerpos así, ameritan también saber si esto que están encontrando tiene que ver con un cuadro de autoinmunidad. Porque empiezan a encontrar que todas las bolsas les da lo mismo, que se les hace difícil encontrar bolsas compatibles. Entonces, lo primero, cuando empiezan a tener una seguidilla de bolsas incompatibles y todo, es realizar una prueba de cum directa. Entonces, acá tenemos otra de las pruebas complementarias o adicionales que tenemos que hacer, o aparte de las pruebas de compatibilidad pretransfusional. Por eso, la prueba de compatibilidad pretransfusional, esto de ir a transfundir a un paciente y hacerle el ABO, el RH, la detección y la prueba de compatibilidad, es el comienzo, ¿sí?, de la mayor cantidad de hallazgos inmunohematológicos. Porque a partir de este momento, igual que en el caso de las embarazadas, empezamos a encontrar positivos. Y el empezar a encontrar positivos es como tirar de un ovillo. Sabemos que empezamos con un positivo y después terminamos con un panel hiperflorido de anticuerpos, con prueba de cum directa positiva. O sea, el punto de encuentro, de llegada de casos inmunohematológicos tienen que ver con que
la detección de anticuerpos irregulares, la prueba de compatibilidad y la detección en la embarazada son los 3 lugares en donde más anticuerpos vamos a encontrar. En las poblaciones de donantes vamos a encontrar muy poco. La población de donantes habitualmente es gente que es sana, digamos, es una población que tenemos mucha menos frecuencia de encontrar positivos que en los pacientes o en las embarazadas. Por eso es que todos estos casos en donde se reiteran resultados positivos ameritan realizar pruebas de cum directa positiva. Pruebas de cum directa, ¿no? Prueba de cum directa. Como para complementar los estudios en cada caso. Bueno. Después tengo estos cuadritos que los vamos a ir viendo. Entonces, vimos, quiero mostrarles 2 detalles más de las normas, no los vamos a desarrollar, pero quiero que vean esto que dicen las normas. Bueno, habla, ¿no? Deben realizarse pruebas que permitan detectar presencia de incompatibilidad de ABO, ya lo había dicho arriba, lo vuelvo a repetir, que todas las pruebas de compatibilidad deben, digamos, cerciorarse, ¿no?, de detectar alguna incompatibilidad ABO. Y creo que lo repite en estos 11 hojas, lo repite una tercera vez más. Ustedes saben que la matrícula que van a tener es para no cometer un error a nivel de incompatibilidad ABO. Ese es el punto más crítico. Bueno, reafirma el tema del uso del control de Coombs, los glóbulos sensibilizados por IgG, o control de Coombs, o prueba de control de Coombs, en todo resultado negativo. Y en el punto T3, a ver. En el punto T3 da una serie de algoritmos, ¿sí?, que si quieren en la próxima clase los vemos. A ver. Ante un receptor que presenta anticuerpos significativos clínicamente, bueno, buscar los antecedentes, se deben transfundir componentes que carezcan de ese antígeno, ¿no?, que va dirigido hacia ese anticuerpo. Y en caso de no encontrarse bolsas compatibles, porque eso es lo que está diciendo, la única excepción la constituyen circunstancias clínicas extremas, es cuando no encontramos, en un paciente que posee anticuerpos clínicamente significativos, no encontramos componentes que carezcan del antígeno. Ahí lo hace responsable directamente al médico, al jefe de servicio de hemoterapia, para que transfunda incluso incompatible. Y después dice, las transfusiones de plasma deben ser ABO compatibles con los glóbulos rojos del receptor. ¿Esa que es prueba mayor o menor? Las transfusiones de plasma deben ser ABO compatibles con los glóbulos rojos del receptor. Menor. Menor. ¿Entienden? Yo quiero que toda esta jugarreta que les hace las normas, ustedes la agarren en el vuelo y sepan, me está hablando de la prueba mayor, me está hablando de la prueba menor. ¿Sí? Bien. Las transfusiones de crioprecipitados no requieren prueba de compatibilidad, pero recomiendan que sean ABO compatibles, sobre todo en niños. ¿A esto qué se refiere? ¿A que sean ABO compatibles a nivel de la prueba mayor o de la prueba menor? Según tenía entendido la profe Nadia, de las dos. O Sí. sea, es preferible pasarle al nene plasma AB y glóbulo cero. Bueno, ahí tiene que ser compatible, ¿sí?, teniendo en cuenta que en el plasma del crío, ¿sí?, ahí ponen en juego la menor, y con respecto al ABO que pueda tener, digamos, el chiquito con respecto a los componentes que a veces tienen absorbido ABO, como puede ser plaqueta o crioprecipitado. Ahí sería conveniente que sean compatibles en ambas. Ahora, por ejemplo, si no llegan a tener ambas circunstancias, o sea que el paciente es A y le transfunden crioprecipitado A. ¿Por qué? Porque le llega un paciente que es del grupo AB. Y ustedes saben que mucho AB no hay. Van a tener que optar, ¿sí?, por un crioprecipitado de otro grupo. ¿Por cuál optarían? ¿Por la prueba mayor o menor? No entendí, profe, ¿puede preguntar de nuevo, Claro, porfa? yo te estoy diciendo que si no podés, digamos, cumplir el requerimiento que sean isogrupo, porque ¿cuál es la que es
compatible con la prueba mayor y compatible con la prueba menor. El isogrupo, el mismo grupo. Ujú. Bueno, pero tenés un chiquito que es de un grupo, por ejemplo, AB, y no tenés un crío precipitado del grupo AB. ¿Mm? ¿A qué le darías mayor importancia? ¿A la prueba mayor o menor? Y a la mayor. A la mayor. No entiendo, profe. Bueno, pero no No tenés entiendo la AB. pregunta, Ah, ¿viste? ¿Viste? Ah, Claro. menos incompatible que estamos hablando de crioprecipitados. Ah, de crío está hablando. Y claro, bueno, yo se los dejo, porque vieron cómo las normas los ponen en un aprete ustedes, porque si los apuran un poquitito ahí empiezan a hacer agua. La transfusión de plaquetas, ¿sí? Para la transfusión de plaquetas, ya sea de obtenida donantes múltiples o únicos, o sea, por aféresis o de las bolsas de sangre, el plasma sobrenadante de los concentrados plaquetarios deben ser avocompatible con los glóbulos rojos del receptor. ¿Eso qué es? ¿Mayor o menor? Menor. Es, ahí escuché una sola Menor, participación. profe, eso es menor. Menor, ¿entienden? A ver, los glóbulos rojos presentes en los concentrados granulocitos deben ser avocompatibles con el plasma del receptor. ¿Eso qué es? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Vieron que esto requiere ejercicio? No es que... Esto se aprende pensándolo, ¿no? Pero esto es parte, digamos, de lo que les exige la norma que sea compatible. O sea, que entra dentro del mundo de las compatibilidades cruzadas que tenemos en cada uno de los componentes. Habitualmente es fácil definirlo en glóbulos rojos o en plasma, pero después tenemos todas estas, digamos, frutillas del postre, ¿no? Que tienen las normas con respecto a cada uno de los componentes, ¿no? Bueno, no hay nada más. Quería mostrarle esto como para que tomen idea de las circunstancias con que las normas tratan estos temas, ¿no? Y después vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a ver los cuadros, vamos a ver las técnicas, vamos a empezar a repasar la técnica de prueba de compatibilidad, punto por punto, y vamos a ver tanto la que es por tubo como la que es por gel. Vamos a incluir todos estos aspectos que tienen que ver con lo conceptual. Esto lo hacemos toda la próxima clase, unimos estos dos temas. La técnica con lo conceptual. Vemos qué es lo que nos piden las normas, cuándo tenemos que repetir cada prueba, qué es lo que medimos a nivel inmune, como para que estos tiempos tengan sentido. Y después, y seguimos viendo esto, ¿no? Vamos a ir mechando esto porque esto es lo más complicado, que sería la prueba cruzada, la detección de anticuerpos, y acá le incluí incluso una tercera columna que sería autocontrol o prueba cum directa, ¿no? O sola. Acá tenemos algunas que están solas y vamos a ir viendo distintas posibilidades de positivos. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque sé que esto es heavy, ¿eh? Pero es el nudo de nuestra Profe. especialidad, ¿eh? En esto nosotros somos especialistas. Este es nuestro trabajo técnico. De esto nos va a venir el médico a preguntar, ¿pero lo transfundimos con ese anticuerpo que viste? Porque nosotros somos, digamos la persona que interpretamos y vemos estos resultados. Difícilmente si nosotros le decimos al jefe del sector o a un jefe de servicio, mirá que este anticuerpo es peligroso y hacemos una caracterización apropiada, el jefe se juegue a poner su matrícula y firmar, decir, no, transfundilo igual, ¿sí? En eso, digamos, tenemos una autoridad ganada por los años del trabajo en inmunomatología que quiero que transmitírsela y que ustedes se den cuenta que este es nuestro, digamos, punto más importante y que tiene que ver un poco también con el tema de las decisiones transfusionales que ustedes tomen cuando estén solos en una guardia, ¿no? Sí. Profe, ¿no le dijeron nada para que sea presencial su materia? Porque Sí, en un a mí me principio. recuesta, sí. Sí, ya sé. En un principio sí se había dicho, pero después vieron que se dio de baja. No tenemos por ahora retorno.
por el tema de las, ¿cómo era? De las aulas pequeñas, creo que eso fue la historia. Sí. Sí, no hay nada más. Bueno, vamos cerrando. Nos vemos el próximo jueves. ¿Les Bueno, parece? Bueno, profe. Les mando la grabación.